Continuamos, amigos, esto es JN Noticias y el Papa Francisco ha pedido tener mucho cuidado en la elección de los futuros seminaristas. Esta declaración forma parte de un libro de entrevistas dedicado al Sumo Pontífice y que hoy ha destacado la televisión de la Santa Sede. El ritmo de vida frenético de nuestros días parece no dejar espacio a un modo de vida como el de los religiosos, más sobrio, silencioso y discreto. Sin embargo, el Papa piensa al contrario. Dice que los religiosos tienen mucho que aportar en la Iglesia y la sociedad modernas, que en algunos lugares haya pocas vocaciones, no parece convencerle de lo contrario. Que a mí que no me vengan con el cuento de que no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos. Eso, ¿sabe qué es? Cuento chino. ¿Clarito? Fernando Prado ha entrevistado al Papa sobre la vida religiosa y ha plasmado sus respuestas en este libro, La fuerza de la vocación. En él, Francisco mira hacia el futuro y pone el dedo en la llaga, pide que se cuide la formación de los candidatos. Pues él cree que tenemos que ser exquisitos a la hora de, tanto como a la hora de seleccionar como a la hora de formar a las futuras generaciones. Que haya una madurez no solo intelectual, espiritual, religiosa, sino también umana en los candidatos que se forman. Alcune congregazioni fanno lo esperimento della inseminazione artificiale. Che cosa fanno? Ricevono sì, va, vieni. E poi i problemi che ci sono lì dentro, no, si deve ricevere con serietà. El libro es fruto de una larga entrevista de Fernando Prado a Francisco. Hablando de la madurez de los candidatos, también subrayó la necesidad de integrar la dimensión sexual en su estado de vida, especialmente en el caso de personas con tendencia homosexual. Entonces él lo que dice es que cuando una persona es homosexual y ya está ordenada, dice él que lo que le pide a un sacerdote o a un religioso homosexual es que sea exquisito en la vivencia de su celibato y que si no es capaz de vivir así, pues que es mejor que abandone el ministerio o la vida consagrada a que lleve una doble vida. La fuerza de la vocación no es un conjunto de advertencias del Papa, sino un recordatorio de la importancia de la vida religiosa en la Iglesia. De hecho, parece que interés no falta, puesto que el libro ya ha sido traducido en 11 idiomas. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede hizo público hoy un documento en relación a cuán viable es practicar una histerectomía, es decir, prácticamente sacar el útero del cuerpo de una mujer en una intervención quirúrgica. Enseguida veamos cuál es la opinión de la Santa Sede al respecto. La Congregación para la Doctrina de la Fe completa la respuesta que ya ofreciera en 1993 sobre los casos en los que es lícito practicar una histerectomía. En general se considera lícito cuando no supone una esterilización deliberada. En esta ocasión responde a la pregunta de si es lícita una histerectomía en el caso de que el útero esté tan dañado que un embarazo solo conduzca a un aborto espontáneo, sin viabilidad posible para el feto. El Vaticano asegura que en este caso sí es lícito quitar el órgano. Con esta aclaración recuerda que la extirpación del útero y las trompas de falopio con el fin de evitar un embarazo es ilícita, porque el objeto propio de la esterilización es impedir la función de los órganos reproductores y su malicia consiste en el rechazo de la prole. Pero es distinto cuando los órganos reproductivos no son capaces de custodiar a un concebido hasta su viabilidad y el nacimiento de un feto vivo no es biológicamente posible. Esta nueva disposición de la Congregación para la Doctrina de la Fe se añade a las ya indicadas en el documento de 1993 titulado Respuestas a las preguntas presentadas sobre el aislamiento uterino y otras cuestiones. Y la Agencia Informativa Católica Argentina, AICA, destaca esta información. Los obispos puertorriqueños convocan para el 2019, para este año, un año misionero extraordinario. El próximo 13 de enero, fiesta del bautismo del Señor, se dará inicio a un año misionero extraordinario convocado por los obispos de Puerto Rico para dar un nuevo impulso misionero al país. El año misionero culminará el 19 de octubre, víspera de la Jornada Mundial de las Misiones.
Los 5 prelados del país explicaron que los objetivos de la iniciativa son los mismos que el Papa Francisco propuso para el mes misionero extraordinario de octubre del año 2019, es decir, revivir la conciencia bautismal en torno con la misión de la Iglesia, despertar la conciencia de la missio adyentes, retomar con un nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio y despertar la vitalidad misionera, pero sobre todo colocar la misión de Jesús en el corazón de la Iglesia misma. Aika es quien nos traía esta información. Y enseguida, amigos, conozcan cuál será la agenda que tendrá el Papa Francisco durante este nuevo año 2019, que anuncia ser muy recargada, por lo menos para la segunda parte del año. Veamos. Hay pocos datos sobre qué hará el Papa en la segunda mitad de 2019, pero el primer semestre está cargado de compromisos importantes. El primero será el viaje a Panamá para clausurar la Jornada Mundial de la Juventud. Será la tercera de Francisco tras Río de Janeiro y Cracovia. Del 3 al 5 de febrero viajará a los Emiratos Árabes Unidos. Participará en un encuentro interreligioso y será el primer pontífice que visita la península arábica, la Tierra Santa del Islam. No será la única ocasión que el Papa tendrá este año para impulsar el diálogo con el mundo musulmán. El 30 y 31 de marzo visitará Marruecos. Allí, además, también afrontará la crisis migratoria, puesto que es uno de los principales enclaves de la tragedia por su cercanía con Europa. Otro de los viajes que han sido confirmados será a Macedonia y Bulgaria del 5 al 7 de mayo. Juan Pablo II estuvo en Bulgaria en el 2002, pero ningún papa había viajado hasta ahora a Macedonia. La otra gran cita es sobre la espinosa cuestión de los abusos sexuales. El Papa ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales de Roma desde el 21 al 24 de febrero. La idea es buscar medidas claras y contundentes para afrontar esta cuestión. En octubre el Papa afrontará otra cuestión particular y difícil, la situación de la Iglesia en Amazonia, para la que ha convocado un sínodo. También está por ver si Francisco publica un nuevo documento magisterial a raíz del otro sínodo, el que hubo en 2018, y cuyo tema fueron los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y Costa Rica se pone a la vanguardia del cuidado del medio ambiente, ya que pronto pondrá a disposición de todos en ese país autos y buses de transporte público que sean eléctricos. Costa Rica es conocida por su impulso en favor de la ecología, pero tiene una agenda incipiente para descarbonizar su economía. Su flota vehicular de cerca de 1,4 millones de vehículos incluye solo unos 600 autos eléctricos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pero expertos aseguran que la tendencia es de un crecimiento exponencial. Creo que por ahí escuchamos de una proyección que para el 2030 al menos el 50% de la flotilla va a ser eléctrica. En este momento tenemos alrededor de un parque de 600 vehículos, 600 unidades eléctricas en el país. Yo esperaría que para el próximo año esa cifra se triplique o cuatriplique. Para impulsar el cambio, el Instituto Costarricense de Electricidad hizo un aporte adicional al adquirir una flotilla de 100 coches eléctricos para sustituir igual número de sus autos de combustión. La estatal Correos de Costa Rica también adquirió una flota inicial de 30 motocicletas eléctricas. El objetivo de este proyecto es demostrar que el vehículo eléctrico llegó al país, que se adapta perfectamente a las condiciones de nuestro país, las condiciones topográficas, es un país quebrado, cuestas y curvas, pero estos vehículos están dando un muy buen rendimiento. Desde el año pasado, Costa Rica cuenta con una ley que concede exenciones tributarias para la compra de carros eléctricos. También posee una matriz energética de las más limpias del mundo, con 98,5% de su electricidad procedente de fuentes renovables en los últimos 4 años. El transporte es responsable de 66% del consumo de hidrocarburos del país y de 54% de las emisiones locales de CO2 causante del cambio climático. Amigos, tenemos el siguiente mensaje que el Papa Francisco ha dejado en su cuenta de Twitter y es el siguiente. Si vivimos como Jesús nos enseñó y en armonía con lo que anunciamos, nuestro testimonio dará mucho fruto. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más noticias, pero sigan en la programación de JN19.